una base escritural. Proverbios 3:31 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Leyó o todavía está buscando? No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar qué pasaría si no hubiéramos tomado una decisión o no hubiera pasado algún hecho? Por ejemplo, vámonos a nivel global, a nivel mundial. ¿Se imagina usted qué habría pasado, hermanos, si no se hubiera colonizado el continente americano? Si no se hubiera colonizado América. Si los europeos, llámese ingleses, españoles, portugueses, no hubieran llegado a América. Si hubieran dejado el continente sin contaminar, ¿cómo sería? Ah, buena pregunta. ¿Verdad que no había pensado en eso? ¿Qué pasaría si Hitler no hubiera sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial? Cuando pretendía conquistar la Unión Soviética, Rusia, no pudo conquistar. Pero logró conquistar Francia y la mayoría de países de Europa. ¿Qué pasaría si Hitler no hubiera sido detenido? Vámonos más cerca. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría usted sin televisión? Ah, ¿verdad que ahí le tocó más cerca? Si no se hubiera inventado el internet, si no existiera el teléfono, ¿cómo sería la vida? ¿Más sana? ¿Alguien dijo más sana? Probablemente. Pero como la maldad no está en la televisión, está en nuestro corazón, hubiéramos encontrado otra manera de hacer mal. Usted no le eche la culpa, mire, olvídese que la caja del diablo. No. Usted no le eche la culpa a la modernidad. La culpa está en nuestro propio corazón, hermano. Con internet o sin internet hubiéramos pecado igual. Con televisión o sin televisión, nuestra maldad se hubiera salido siempre. Ahora vamos más cerca de nuestras vidas. ¿Cómo sería su vida si no se hubiera casado con la persona que se casó? No diga nada, es una pregunta que lanzo al aire para que usted la medite en su corazón. Ah, qué feliz fuera, dijo alguien. No, hombre, tranquilos. ¿Cómo sería su vida si no hubiera emigrado a este país? Si en lugar de venir a los Estados Unidos de América, usted o sus padres, por los cuales nació aquí, hubieran ido para España y usted hablara con la Z. Hubiera ido para otro país de Europa, Italia, por ejemplo, o Asia. Dios mío, cuántas posibilidades. Bueno, resulta que, ¿cómo sería su vida, hermano, si usted no hubiera tomado malas decisiones? Si yo no hubiera tomado malas decisiones. Hay decisiones que debemos tomar que necesitamos la sabiduría de Dios para tomarlas. Lo peor que podemos hacer es tomar una decisión trascendental basado en nuestro propio criterio. Cada vez que vamos a tomar una decisión, mire, Dios es tan bueno que siempre nos da por lo menos dos alternativas, dos opciones. Está escrito. He aquí, dijo el Señor, yo pongo delante de ti dos caminos. La vida y obviamente la muerte. Y todavía para hacérselo más fácil le dice, te recomiendo, te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y tus descendientes. El Señor es tan bueno que no solo nos da dos opciones, hasta nos dice cuál es la mejor opción. ¿Quién se pierde así, hermano? El otro día leí una cita que se le adjudica a Abraham Lincoln, no sé, en las redes usted no puede creer todo lo que ve, pero alguien le adjudica a Abraham Lincoln esta frase: nunca nadie se ha perdido en un camino recto. Sí, suena muy lógico, no sé si le dijo Abraham Lincoln o fue alguien en sus locuras, pero es cierto. En un camino recto nadie se pierde. Pues Dios ha hecho para usted y para mí un camino recto. Se llama Evangelio. El Evangelio es recto, no hay trampas en el Evangelio.
Y lo mismo debemos ser nosotros, los hijos de Dios. Debemos ser rectos en nuestro actuar, que no haya contradicciones en nuestro caminar. El Señor siempre nos da dos opciones y por lo general dos, a veces son más, pero el Señor siempre nos dice cuál es la correcta si usted se lo pregunta. Si usted le pregunta al Señor cuál es la mejor alternativa, cuál es la mejor decisión, Él nunca lo va a dejar a usted en la duda. Nunca. Le decía en la clase pasada que hablamos de Salomón y su sabiduría, en el mensaje pasado, que cuando vamos a hacer un plan a futuro, usted y yo no conocemos el futuro. ¿Por qué no incluir en el plan al único que conoce el futuro, que es Dios? Es absurdo querer planear para el futuro y no incluir a Dios. Es desde toda lógica, hermanos, de toda concepción, es ilógico, es absurdo querer hacer un plan para el otro año y el único que conoce y que ya estuvo en el otro año y que sabe lo que va a pasar es Dios y que no lo metamos a Él. Pues ahora vamos a hablar de también la toma de decisiones. Sucede que Salomón, con todo y su sabiduría, se equivocó. Al final de sus días se llenó de tantas mujeres porque todos los reyes querían tener alianza con Salomón y la manera de tener alianza con él era dándole a sus hijas como esposas. Y él nunca rechazó ninguna, él generosamente agarró a todas las jóvenes que le ofrecían como esposas. Era un hombre generoso. Y estas mujeres desviaron el corazón de Salomón. Estas mujeres desviaron su corazón. Al final, él, Salomón, el hombre más sabio que ha existido, terminó construyendo altares y templos para los dioses de sus mujeres, que venían de diferentes naciones paganas e idólatras. Él construyó esto y Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Poco a poco fue quitando su gracia de Salomón. En la medida en que tú te apartas de Dios, Él aparta su gracia de nosotros. No te destruye. El Señor no te castiga, simplemente disciplina. ¿No está escrito eso? Que el Señor al que ama, ¿qué le hace? ¿Se las deja pasar todas? Disciplina. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, Dios lo hizo con Salomón. En la medida que Salomón se fue apartando de Dios, la gracia de Dios se fue apartando de él, su favor se fue apartando de él. Mire, Salomón tenía tal gracia de Dios en él, que los reyes de las naciones venían a darle a él tributos, no teniendo obligación. Hermano, le traían literalmente cargamentos y cargamentos de cosas preciosas, de tesoros literalmente. Todos los reyes del alrededor del mundo traían de sus tesoros para regalarle a Salomón. Encima de eso, toda su tierra era muy próspera. Dice la Escritura que él acumuló oro en Jerusalén como piedras. O sea que usted va caminando, se tropezaba con una piedra de oro. ¿Quién puso esta basura aquí? Y era oro. Como piedras. La plata ni siquiera era apreciada en los días de Salomón. Ahora la plata es valiosísima. El oro lo es más. Pero en aquel tiempo había tanto oro en el reino de Salomón que la plata ya ni se le daba valor. El hierro y el cobre, mucho menos. Pero cuando él se fue apartando de Dios, la gracia de Dios también y la provisión cesó. Y cuando ya no había provisión, producto de la gracia de Dios, él empezó a buscar maneras humanas de traer esa provisión. Y empezó a cargar al pueblo con tributos exagerados. Obligaba a la gente a trabajar, el trabajo forzado o trabajo forzoso. Aparte del servicio militar obligatorio, como hay en muchos países hoy. Entonces, Salomón lo que no podía lograr ya por la gracia de Dios, lo logró con su fuerza y con su autoridad. Y después de 41 años en el gobierno, 40 años, perdón, en el gobierno, Salomón tuvo que morir y tomó el lugar su hijo Roboam. Roboam, cuando empezó a reinar, tenía 41 años y su padre reinó 40. Quiere decir que cuando Salomón tomó el trono, ya Roboam tenía 1 añito de vida. Era un bebé. Todo el reinado de Salomón, Roboam lo vio, lo observó de cerca.
Roboam pudo ver todo lo bueno que su padre hizo, los aciertos, la bendición que le venía de obedecer a Dios, el fruto de su sabiduría. Su hijo Roboam pudo verlo, pero también fue testigo de los años en que su padre se apartó de Dios y cuál fue la consecuencia. Vaya a Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes 12, leamos del versículo 1 en adelante. Vamos a leer rápido. Hay mucho que leer y el tiempo es corto. Primera Reyes 12, 1 en adelante. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. No se confunda con los nombres. Jeroboam es un siervo de Salomón. Roboam es el hijo de Salomón. Entonces, y hablaron a Roboam diciendo, versículo 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Oiga esto, hermano. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? 7. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ah, qué decisión tan difícil. Y Dios, en su bondad, siempre nos ofrece la alternativa, una alternativa, la mejor. Resulta que Roboam tenía que dar una respuesta al pueblo. ¿Qué implicaba, hermano, bajar los tributos del pueblo? Él, recuerda, es un rey nuevo, va entrando al reinado después de su papá. Y vio todas las victorias, los logros que su padre hizo. Ahora él entra a reinar y el pueblo de entrada le dice, bájanos a los impuestos, por favor. No nos trates tan duro. El pueblo quiere servirte, pero queremos hacerlo de buena gana. Bájanos los impuestos y no nos obligues a trabajar y vamos a servirte voluntariamente. Hermano, eso está bonito, ¿o no? Roboam fue y consultó a los consejeros de su papá. Él ya, repito, él ya había tenido 40 años viendo a su papá reinar. Miren, la sabiduría de Dios. Esto es lo importante de fundar, de edificar una buena familia para que nuestros hijos crezcan, hermano. A usted se lo digo hoy, no piense en usted egoístamente, individualmente. La bendición de formar una familia va a caer principalmente sobre nuestros hijos, porque ellos van a ver cómo nosotros nos comportamos. Desde que nacen, hermano, los niños absorben del medio ambiente y ellos se empapan, se nutren de lo que abunda en el hogar. Si usted, hermano, hermana, es sabio en el Señor, sus hijos van a aprender de su sabiduría. Sus hijos van a aprender que a la hora de tomar decisiones, ellos deben consultar con el Señor. Y no en sus propias capacidades. No van a confiar en sus propias capacidades. Salomón vio a su papá. Y si eso no fuera suficiente, tenía a los ancianos sabios, consejeros, que también habían estado con Salomón. Estos hombres también habían absorbido la experiencia de Salomón. Los años de servicio en el reino de Salomón había sido para ellos una escuela donde habían aprendido. Pues ellos están ahí. Y Roboam va y les pregunta. Y como buenos hombres sabios que habían probado la experiencia a través de los años de servicio, le dijeron, vuélvete siervo del pueblo. Sírvele. Obviamente ese consejo, hermano, no es humano.
no es mundano. Ese es un consejo de sabiduría celestial, sabiduría de Dios. Porque el mundo enseña que el líder debe someter a los que están bajo su liderazgo. Muchos hombres, antes de conocer a Cristo, fueron líderes crueles en su casa, con su esposa y con sus hijos. Luego vienen a Cristo y se dan cuenta que se puede ser líder sirviendo. Porque Cristo lo hizo y no ha habido líder más grande que nuestro Señor. Pero Él fue siervo de todos. Él mismo lo dijo, ¿se acuerda? ¿No se acuerda? ¿Sí? Él mismo lo dijo. En el mundo los que son grandes ejercen autoridad, dijo, sobre el pueblo, sobre la gente. Pero entre ustedes no va a ser así. Sino que el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser siervo de todos. Y yo estoy entre ustedes, dijo el Señor, como el que sirve. Pues a Roboam le aconsejaron, sírvele al pueblo. Pero ese tipo de servicio, hermano, ataca precisamente el orgullo humano. Porque el mundo nos enseña que si tú eres líder tienes que mandar. Eres la persona de autoridad y nadie puede discutir tus decisiones. Los consejeros le dijeron a Roboam, no, escúchalos. Atiende a lo que te dicen. Háblales buenas palabras y ellos te van a servir para siempre. Mire, una cosa, hermano, es servir por obligación y otra es servir voluntariamente. A un líder que sirve, cualquiera quiere trabajar a su lado y servirle. Hablo para los padres que estamos en este lugar. Hablo para las madres que están en este lugar. Sirva a sus hijos. Si usted hace eso, Dios está de su lado. Dios está a favor suyo. Sírvale a sus jefes, obvio. Sírvale a sus compañeros de trabajo. Esposos, sírvale a sus esposas. Esposas, sírvanle a sus esposos y juntos sírvanles a sus hijos. Hijos, sírvanles a sus padres. Pastor, sírvele a tu iglesia. Iglesia, sírvele a tu pastor. Hermano, ¿quién puede entrar en contienda en un pueblo donde todos somos siervos? Inmediatamente el que por orgullo quiera mandar se va a notar y automáticamente se va a rechazar ese tipo de actitud. Porque en este camino que escogimos, este camino recto que escogimos, todos somos siervos. Uno solo es el Señor al que todos debemos servir. Y que está sobre todos nosotros. Pero entre nosotros, hermano, no hay categorías. Todos somos siervos que nos servimos unos a otros. Amén. Le dijeron, sírvele, háblale buenas palabras. Ellos te van a servir para siempre. Esa es la sabiduría hablando. ¿Sabe qué hizo Roboam? Despreció ese consejo. Él dijo, ¿y si hay otra opción? ¿Y si hay otra alternativa? Seguimos leyendo, versículo 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo, que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que la cintura de mi padre. O los lomos, dice la Biblia, que es la cintura. ¿Cuál es el menor dedo? El meñique. Mire la soberbia, mire la altanería, el orgullo, la altivez, el egocentrismo con que habló. El dedo más pequeño mío es más grueso que la cintura de mi papá. Hermano, sigamos leyendo. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente.
duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Hermano, hagamos una pausa ahí, es necesario. ¿A quién busca usted para dar consejo o para recibir consejo? ¿A quién busca usted para que le aconseje al tomar una decisión? Mire, de entrada usted ya sabe lo que quiere oír. Usted ya trae una disposición de su corazón. Normalmente cuando pedimos consejo, nosotros ya sabemos qué es lo que queremos hacer. Muy difícilmente alguien pide un consejo realmente no sabiendo, cuál es la decisión que quiere tomar. Por lo general ya sabemos qué queremos. Ese era el caso de Roboam. El muchacho ya sabía que él no quería ser humilde. No le bastó el consejo de los ancianos. Ahí había sabiduría. Se fue con los jóvenes que se habían criado con él. Aquellos que él ya sabía cómo pensaban y realmente pensaban igual que él. Cuando usted busque consejo, hermano, busque el consejo de personas, nosotros que estamos en el cristianismo, no lo voy a generalizar, nosotros, busque el consejo de personas maduras espiritualmente. Alguien que usted sabe que probablemente no le va a decir lo que usted quiere oír, sino lo más cercano a la voluntad de Dios, lo más cercano a la voluntad bíblica. Cuando hacemos eso, nos ponemos en la condición especial, la condición correcta para que Dios nos bendiga. Llegue, pida consejos sabiendo que probablemente no va a escuchar lo que quiere oír. Fue con los jóvenes que se habían criado con él. ¿En qué versículo nos quedamos? 14. Y les habló conforme, 11, 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Eso ya no lo meditó. Solo escuchó lo que él quería oír y eso fue lo que comunicó al pueblo. Y les habló, 14, conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. Hermano, esas palabras destilan arrogancia y orgullo, destilan maldad. Esposos, no vayamos a cometer ese error. Escuchemos siempre la opinión de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos. Cuando ya son adultos, escuche la opinión de sus hijos también. Sopésela, mídala. Escucha la opinión de aquellas personas que tienen más sabiduría que nosotros. Es un privilegio, hermano. En la iglesia, el Señor tiene diferentes edades por esa misma razón. Para que los más jóvenes aprendan de los que somos más viejos. Y siempre habrá personas con mayor sabiduría que nosotros, de los cuales podemos aprender. Si usted quiere vivir una vida hermética, centrada solo en usted, en sus principios, en sus caprichos, así va a ser el resultado también, va a ser desastroso al final. Acuérdese que no estamos edificando solo para nosotros, estamos procurando dejar un legado espiritual después de nosotros. Un legado que nuestros hijos puedan perfectamente explotar, usar, vivir, beneficiarse de ese legado y que también lo puedan pasar a sus propios hijos después. Hermano, no pensemos como algunos reyes que tal vez veamos más adelante, algunos reyes que dijeron: bueno, pero al menos el castigo de Dios no va a venir en mi tiempo. Ese fue el caso de Salomón. Cuando Salomón se apartó de Dios, Dios declaró por boca de un profeta que le iba a quitar el reino a Salomón, pero que no iba a ser en los días de Salomón, sino que iba a esperar a que Salomón muriera. Y le iba a quitar el reino a su hijo. ¿Y quién es su hijo? Roboam. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. 15. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam hijo de Nabat. Una vez más,
nos vamos a sentir tentados, hermano, a seguir la autosuficiencia. La autosuficiencia se huele en una persona, en un individuo. La autosuficiencia. Usted depende de usted mismo. Todo lo que yo tengo lo he hecho por mi fuerza. Todas las decisiones yo las he tomado. Mire, el autosuficiente no da espacio para nadie más en su vida, ni para Dios. Solo Él y su criterio. El autosuficiente no le da espacio a nadie más en la toma de decisiones. El sabio es capaz de aprender de las lecciones que otros han aprendido a fuerza del dolor. Y por eso Dios nos da a nosotros este consejo, para que aprendamos del dolor que otros han experimentado y no tengamos que pasarlo nosotros. Hermano, hay sabiduría allí. Mire, le voy a ser más honesto todavía, más sincero. El hecho de ser hijo último en la casa, viera qué bendiciones trae eso. Yo soy el último de 10. O sea que yo pude ver lo que les pasó a los 9 anteriores. Y uno puede aprender de los errores de sus hermanos. A veces somos necios. Y los errores de nuestros hermanos los repetimos otra vez, igualito. Pero si usted es sabio y usted aprende de los errores de los demás, usted no va a pasar por ese dolor. Porque Dios, en su misericordia, le está advirtiendo a tiempo en la vida de otro. Pero ¿qué decimos nosotros? ¿Qué dijo usted cuando era joven? A mí no me va a pasar así. Yo soy más listo. Yo soy más inteligente. Resultado, el mismo golpe. ¿Por qué? Por necedad. Por la necedad. El sabio es capaz de aprender de las lecciones que otros han aprendido con el dolor de las equivocaciones. Mire, aprenda, es un consejo filtrado. Es un consejo que se ha filtrado a través de las diferencias, de las dificultades, a través del dolor, a través de las equivocaciones. Se filtra un consejo que sale puro. Por eso escuche la voz de los ancianos, hermano. Escuche la voz de los ancianos. Aprovecho que no está mi suegro ahorita. Mire, él tiene más de 60 años de ministerio pastoral. ¿Qué cree que él no ha visto en el ministerio? ¿Qué cree que le falta por ver a él? Compáreme a mí, apenas 3 años. Mal haría yo en pensar, no, yo sé mucho mejor que mi suegro cómo dirigir una iglesia. Hermano, él ha fundado más de 30 iglesias y ha vivido más de 60 años. La mayoría de los que estamos aquí no habíamos nacido y él ya estaba en el ministerio, ya era pastor. Cada consejo que sale de sus labios, con palabras sencillas y todo lo que usted quiera, pero son consejos destilados, que le tomó 60 años formarlos en su corazón. Entonces me van a servir a mí. Lo mismo es a usted en el área que le toque. Hay gente que ya conoce esa situación que usted está viviendo. Usted no es el primero que las atraviesa. Los problemas que usted enfrenta, no es la primera persona en el mundo que los está enfrentando. Busque consejo, hermano. Sea sabio. Y si el consejo no le gusta, pero Dios le indica que es el correcto, hágalo, aunque no le guste. Obedecer el consejo de los mayores. Roboam buscó el consejo de los jóvenes. ¿De dónde aconseja un joven? ¿Cuál es la experiencia de un joven para aconsejar? ¿Cuál es la experiencia? Si es primera vez que está viendo eso en su vida. ¿Cuál es la experiencia? ¿Por qué el joven, la señorita de 17, 18 años va a preguntarle a otro de 17, 18, ¿qué crees que hago? ¿De dónde le va a aconsejar? Lo que va a hacer es, los dos van a ir a caer al abismo, al hoyo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos se van a caer en el agujero. Entonces, cuando recibió de nuevo a los representantes del pueblo, les repitió el consejo de los jóvenes. Yo tengo más fuerza en mi dedo meñique que mi papá en todo su cuerpo, les dijo. Si mi papá fue duro, yo voy a ser más duro. Si mi papá usó un azote, yo voy a usar escorpiones. Dicen que es un azote con púas, con
clavos en la punta, que causa más daño. ¿Por qué Roboam rechazó el consejo de los consejeros y oyó el de sus amigos? Podemos decir porque le pareció bien, pero en realidad es que él vio como algo bueno hacer su voluntad sin importarle si dañaba a los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos abordado nuestra familia pensando solamente en nuestro capricho, en nuestro orgullo, y no nos importa el daño que le causamos a otros? ¿Se imagina, hermano, dirigir una empresa o dirigir una iglesia y que no nos importe a los líderes el daño que le causamos a la congregación? En el caso del ministerio, ¿a qué nos envió el Señor? A los ministros, a edificar. Nos mandó a alimentar, nos mandó a nutrir. El profeta Ezequiel usa el ejemplo de las ovejas para hablar del pastor, del mal pastor, del falso pastor, que se come la carne de las ovejas, se aprovecha de su lana, pero no las alimenta. Y tiene favoritos entre oveja y oveja, hace distinción entre ovejas. A la oveja que quiere alimenta, a la que no quiere le deja morir de hambre. A la oveja que quiere le da el agua limpia, a la oveja que no quiere le ensucia el agua para que no tome. Roboam rechazó el consejo de los ancianos porque él era un hombre orgulloso, necio y orgulloso, y no le importó dañar al pueblo. ¿Tenía corazón de líder? ¿Tenía corazón de rey? No. Era un hombre altivo y orgulloso. La posición, oiga esto, hermano, la posición que ocupamos en la vida hoy es la voluntad de Dios. La posición que usted ocupa. Si usted es un obrero, Dios quiere que usted sea un obrero. Si usted es el dueño de una empresa, es porque Dios quiere que usted sea el dueño de esa empresa. Ahora, si hay ascensos en su vida, es porque Dios quiere que hayan esos ascensos. Nada de esto sucede, hermano, sin que el Señor no lo determine. El Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que toma en cuenta a Dios. Habla de el varón que se deja guiar, aconsejar por Dios. Yo creo que ninguno de nosotros quiere fracasar en nada de lo que hacemos, ¿verdad? Tomemos en cuenta a Dios, hermano. Preguntémosle a Dios primero. El Señor nos va a dar la solución, nos va a dar la salida. Luego, sigamos leyendo. Primera Reyes. Versículo 16. Cuando el pueblo escuchó esta respuesta, cuando el pueblo escuchó la soberbia de Roboam, vio que el rey no les, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? En otras palabras, no hay para nosotros ningún beneficio de servir a la casa de David. Roboam era nieto de David, recuérdenlo. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Y mire lo que dijeron: Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Cuando Roboam amenazó al pueblo con estas palabras, fueron pocas. Lo que dijo no fue ni mucho, pero lo que esas palabras significaban, hermano, sucedió una tragedia a partir de ahí. Gracias, hermano. Mire lo que dice Santiago 3. Acabamos de hablar de Santiago un día miércoles. Santiago capítulo 3, versículo 5. Hablando sobre la lengua. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
la respuesta de Roboam inició un incendio, ¿sí o no? Inició un fuego en Israel, un fuego que ya no podía apagarse. Porque cuando decimos algo ofensivo, hiriente, ya no lo podemos traer de regreso. El daño que hace en la conciencia del que lo escuchó ya no se puede reparar. Hermano, escuche esto, es irreparable. Grábeselo bien. El daño que nuestras palabras causan no se puede revertir, no se puede corregir. Por eso aquella expresión de que es mejor morderse la lengua antes de decir algo, es correcto, fíjese. La herida en la lengua le va a sanar, pero lo que pudo haber dicho por esa lengua ya no se puede arreglar. Años antes, Dios había anunciado que quitaría 10 tribus a Salomón a causa de su pecado. Regresemos ahí una página. Primera Reyes 11, 31 al 34. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti, le dijo a Jeroboam, te daré 10 tribus. Este es un profeta de Dios hablando. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, diosa de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Lo que estamos viendo aquí, en el caso de Roboam, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Roboam, con sus palabras, generó una ruptura en el reino de Israel. Generó un odio entre Israel por la casa de David. Ya no amaban a David como lo hicieron en sus días. Resultado, Israel se dividió: reino del norte y reino del sur. Reino del norte Israel, reino del sur Judá. ¿Y a quién cree que pusieron por rey en el reino del norte? Pusieron a Jeroboam, el mismo que había servido de mensajero, el que fue siervo de Salomón, ahora se convierte en una amenaza, rey, una amenaza para Roboam. Roboam se quedó solo con una tribu, de hecho 2, se quedó con Benjamín y Judá, pero a Jeroboam le dieron las otras 10 tribus, todo por la respuesta altanera, la respuesta altiva de Roboam. El proverbio que habla de la mujer sabia dice ese famosísimo proverbio: la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. ¿Y la necia? ¿Con qué la destruye? Con sus manos. ¿Y cuál es esa casa? ¿Cuál es esa casa? La familia. Usted tiene el poder de hacer que su familia prospere, que su familia avance, o tiene el poder de hacer que su familia se destruya. Hermano, qué gran responsabilidad nos ha dado el Señor. El proverbio se lo aplica a una mujer, pero en realidad somos todos nosotros. Cualquier ser humano tiene la capacidad de destruir o edificar de acuerdo a cómo sean sus acciones. El rey Roboam destruyó el reino. Que tanto le costó a su abuelo David y a su padre Salomón edificar, él lo hizo pedazos. Porque a él no le había costado nada, a él no puso nada de su corazón en el reino, él solo pensó en él mismo, en su orgullo, en su capricho, y el reino sufrió las consecuencias. Roboam amenazó al pueblo con más maltrato todavía. Y entonces va y trae, dice la escritura, a Adoram. Adoram era el hombre que estaba sobre los tributos de Salomón. Era el brazo ejecutor, el verdugo que Salomón usó para castigar al pueblo. Este era el que castigaba con azotes a los trabajadores. Este era el que ponía tributos altísimos al pueblo.
Vino Roboam y lo tomó y le dijo, ve y haz tu trabajo, sigue haciendo el trabajo que hacías, pero ahora más duro. ¿Qué hizo el pueblo? Apedreó a Adoram, lo mataron. Usted no sabe cómo puede reaccionar una persona cuando hay presión sobre ella. Usted no sabe cómo puede reaccionar alguien. Un día su esposa se va a cansar y le va a decir no más. Un día su esposo se va a cansar y le va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Un día sus hijos se van a cansar. Esto es en el entendido de que usted está haciendo malas cosas. Si usted como esposo, como esposa, como padre no está haciendo bien las cosas, un día sus hijos se van a cansar. Le van a decir, mamá, papá, ya no quiero estar bajo su techo. Ya no puedo. Ya no lo soporto. Un día usted va a decir, ese pastor que tenemos es muy pedante, muy altanero, muy orgulloso, ya no lo soporto. O un pastor puede decir, esta iglesia es insoportable. Esta iglesia no se deja guiar, no se deja alimentar, no se deja dirigir. ¿Sabe que la Biblia, el Señor nos aconseja en la Biblia, hasta a la iglesia le dice, que si el pastor se queja de la iglesia, usted se la va a ver duras. Si yo vengo, Señor, esta gente es rebelde, no se dejan dirigir. ¿A quién cree que va a juzgar el Señor? A usted. Lo mismo si usted se queja de mí. Entonces estamos amarrados en esto. Es mejor que la llevemos bien. Es mejor que nos sirvamos mutuamente. Porque si no, mire, esas divisiones que suceden, ¿de dónde cree que surgen, hermano? Mire, pasó en el reino, pasó en un reino. Sucede en las iglesias, sucede en las familias, sucede en las empresas, sucede en la sociedad. Estamos viendo a la sociedad norteamericana literalmente dividida en dos en este momento, por necedad de hombres. Nadie se escapa de esto, hermano. Donde quiera que la necedad y el orgullo aparece, las divisiones van a ser su acto de presencia también. ¿Qué pasa en los gobiernos? Eso es normal, es común. ¿Qué pasa en las empresas? Eso es normal también, es común. Pero que no pasa en nuestras iglesias y mucho menos en nuestras familias. Si eso llega a pasar en nuestras iglesias, ¿qué cuenta le vamos a dar a aquel que vino a hacer de dos pueblos uno solo? ¿No dice eso la Escritura? Cristo Jesús de ambos pueblos hizo uno. Él no divide, hermano, Él unifica. Él tomó a judíos y tomó a gentiles y fundó la iglesia, formada de judíos y de gentiles. Gloria al Señor. Él toma a los pueblos de la tierra, razas, lenguas, naciones, y hace un solo hermoso pueblo, su iglesia. Mire lo que es capaz de hacer el amor. El amor cubre faltas, cubre pecados. El amor no divide, el amor une. Aplique amor en su casa y usted va a ver la diferencia. Aplique amor en su familia y usted va a ver la diferencia. No es algo instantáneo, hermano, que solo abre el sobrecito y lo echa en el agua hirviendo y ya está el café. No. No es algo instantáneo. Es un proceso. Es un proceso que usted va a hacer a partir de hoy hasta el último día de su vida. Y usted mismo va a cosechar los beneficios. Usted mismo aplique amor en todas sus relaciones. Y usted va a ver la unificación, la unidad aparecer de nuevo. Dios es soberano. Jeroboam tomó 10 tribus. Y Jeroboam cometió el mismo error que Roboam. Roboam se quedó con 2 tribus en el sur, a Jeroboam le dieron 10 en el norte. Pero en el sur, en el reinado de Roboam, ahí estaba Jerusalén. Y los habitantes de las 10 tribus tenían que venir a Jerusalén, al sur, para ofrecer sacrificios en el altar a Jehová. Porque el Dios seguía siendo el mismo, su Dios era el mismo, tanto del reino de Roboam como del reino de Jeroboam. Entonces Jeroboam dijo, pero si mis súbditos, mis 10 tribus van al sur a adorar a Jerusalén, muy pronto se van a volver del lado de Roboam. ¿Sabe qué hizo Jeroboam? Pidió consejo. ¿Y sabe cuál fue el consejo que le dieron? Mira,
fabrícate 2 becerros de oro y vas a poner uno en la frontera sur de tu territorio y otro en la frontera norte, para que la gente no tenga que ir hasta Jerusalén, sino que adoren allí. Y vas a hacer otra clase de sacerdote, ya no los levitas, eso es antiguo, eso es old school. Vas a hacerte nuevos sacerdotes y vas a hacer más lugares de reunión, santuarios en todo el pueblo, en toda la tierra. Y vas a hacer otro día de fiesta. Ya no va a ser el año, lo que Dios le dio a Moisés en el desierto. No, vas a hacer tu propio calendario religioso. ¿Por qué razón Dios quitó a los pobladores de Canaán? Por idólatras. ¿Por qué razón le dio la tierra a los hijos de Israel? Porque ellos adoraban al único Dios. Ahora Jeroboam está cometiendo peores pecados que Roboam. Mire, a Jeroboam Dios le dijo: te voy a dar 10 tribus. Se las voy a quitar a Salomón y te las voy a dar a ti. Es promesa de Dios. Si Dios dice: te voy a dar 10 tribus, ¿por qué él tiene miedo que se le vayan? Si Dios le dijo: son tuyas, yo te las doy. Hermano, Dios te ha dado promesas a ti. Dios te ha hecho promesas. El que a Dios se acerca no tendrá necesidad de ningún bien. Está escrito. ¿Por qué creemos que somos nosotros los que suplimos? ¿Por qué creemos que somos nosotros los que proveemos? Dios es capaz de proveerte, hermano, aún en el desierto. Dios es capaz de dar maná aún en el desierto. A Elías le traía carne por medio de cuervos en el desierto. ¿Por qué creemos que nosotros tenemos que hacerlo todo? Dios ya prometió para ti. Dios prometió. El mismo rey David dijo: joven fui, he envejecido, no he visto un justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Yo lo creo, hermano. Yo sé que mi Señor no miente. Él no miente. A Jeroboam le faltó fe. Dios le dijo: esas tribus son tuyas. Ahora él no quiere dejarlos que vayan a Jerusalén a adorar al Dios que se las prometió. Tu Dios te ama y es fiel para contigo. Si Dios te ha prometido, Él te va a cumplir. La idolatría, yo sé que ninguno de aquí se va a postrar jamás delante de un ídolo tallado. Jamás. Pero sí probablemente lo va a hacer ante las posesiones, ante las relaciones, ante la fama y el poder. Cuando ponemos como prioridad las posesiones, las relaciones, el poder y la fama, nos estamos arrodillando ante ellos. Cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra prioridad en adquirir todas esas cosas y las quitamos del Señor, estamos haciendo lo mismo que hizo Jeroboam, pero no en forma de becerro, sino en la forma de cosas comunes. Al final el pecado es el mismo. La avaricia es idolatría. Cuando no estamos contentos con lo que tenemos ahora, hermano, está escrito esos versículos. Usted no los va a ver enmarcados en la puerta de nadie. Usted no va a ver esos versículos publicados en las redes sociales, pero están en la escritura y tienen peso. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tienes ahora. Porque el Señor ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. La avaricia es idolatría. La rebelión es como ídolos también. El rebelarse contra Dios, y eso sucede en este tiempo. Si usted está a punto de tomar una decisión importante, y dígale: Señor, yo no quiero dar este paso en soledad. Quiero darlo dirigido por ti. Dios sabe muy bien lo que va a pasar mañana, yo no. Dios sabe lo que va a pasar el otro año, yo no lo sé. Usted tampoco lo sabe, Dios sí lo sabe. Así que no es insensato buscar la dirección de aquel que ya sabe lo que va a pasar el otro año. Yo no sé dónde va a estar mi vida, hermano. Ni siquiera sé si voy a estar con vida el otro año. Yo no sé las pruebas que vienen a mi casa, a mis hijos, a mi esposa y a mí en los próximos meses. Dios sí lo sabe.
Las bendiciones que van a venir, yo no las sé tampoco. Yo no sé cuánto Dios me quiere bendecir el otro año. Y quizá Dios no me dé la bendición que me corresponde porque me va a echar a perder mi corazón de siervo. Y a Dios le sirvo como siervo. Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Mi corazón quiere servirte.